Cordial saludo. Les habla Marta Janet Bueno Robles, quien a través de este video presentará este importante tema, el diseño de ítems y las fases de construcción de un instrumento psicométrico, que corresponde al curso Fundamentos de Psicometría. Explicaré de forma clara y articulada cómo un instrumento psicométrico se constituye en un proceso fundamental en la evaluación psicológica. Para esto se abordarán los conceptos de prueba psicométrica, constructo teórico, los elementos para la construcción de ítems, las fases psicométricas y ejemplos de redacción de ítems. Teniendo en cuenta esta temática, empezaré a definir el concepto de prueba psicométrica, que según Hidalberto Chiavenato 2008, es una evaluación objetiva y estandarizada que analiza el comportamiento de una persona en particular, es decir, un instrumento que permite medir de forma cuantitativa los atributos psicológicos, por ejemplo, la inteligencia, la ansiedad, la personalidad. Ahora debemos definir lo que significa un constructo teórico, es decir, aquello que deseamos medir. Según Muñiz 2018, un constructo es un conjunto de ideas que guarda relación con conductas observables, por ejemplo, la ansiedad, la inteligencia y la autoeficacia. Además, existen elementos claves para la construcción de ítems que constituyen las diferentes etapas del proceso. En primer lugar, la definición del constructo donde se elabora el proyecto para seleccionar la teoría y definir los constructos. Luego se elabora la tabla de especificaciones. Se continúa con la redacción de ítems, unidad básica de medición que se plantea como respuesta al problema. También se encuentra la etapa de revisión por jueces expertos, donde se consulta a profesionales capacitados en la construcción de pruebas o atributos que se miden. Asimismo, se realiza el pilotaje, donde se aplica una versión preliminar del instrumento de una muestra. Se ensaya la prueba y finalmente se ejecuta un análisis estadístico de validez y confiabilidad de los ítems. Es importante mencionar que la validez es un elemento esencial para la construcción de ítems y que se define como el criterio de calidad relacionado con la adecuación de las puntuaciones del test, es decir, garantiza estadísticamente que en ese test mida el atributo para el que fue construido y no otro. Por ejemplo, si se aplica para que mida inteligencia, no puede medir las emociones. Dentro de la validez, se evidencia la validez del constructo, la validez del criterio y la validez del contenido, que son fundamentales para validar el instrumento. De igual manera, encontramos otro elemento importante, que es la confiabilidad. Es el criterio de calidad relacionado con la precisión y constancia de los resultados, donde la información se obtiene de los métodos de estimación del test-retest que permite evaluar la estabilidad temporal del instrumento, las formas paralelas y la consistencia interna del test con métodos como alfa de Cronbach y Spearman-Brown. Con respecto a las 10 fases de construcción del instrumento psicométrico, encontramos la primera fase que se denomina marco general, donde se explica de manera precisa el motivo de la elaboración. Como segunda fase encontramos la definición de la variable medida. Es la definición operativa, semántica y sintáctica de la variable que se está midiendo. La tercera fase, especificaciones. Se describe de manera detallada y puntual aspectos relacionados a los requerimientos de aplicación. La cuarta fase, construcción de ítems. Etapa importante para la elaboración de este instrumento. Es el componente principal sobre el cual se construye un instrumento de evaluación. Aquí tienen en cuenta los principios básicos que rigen la construcción de ítems: representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez y comprensibilidad. La quinta fase, edición. En esta fase permite escribir e imprimir el test. La sexta fase, estudios pilotos, consiste en aplicar a un grupo o población objeto de estudios el instrumento. La séptima fase, la elección de otros instrumentos de medida. Seleccionar otros
elementos que pretendan medir la misma variable u otras diferentes que contengan evidencia. La octava fase, aplicación del test. En esta fase se incluye la selección de muestra, tipo, tamaño y procedimiento que representa a la población objeto de estudio. La novena fase, propiedades psicométricas. En esta fase se aplica con rigor la metodología y se estudian las puntuaciones de las propiedades psicométricas, la validez, la confiabilidad y el análisis de los ítems. La décima fase, versión final del test. Se elabora el test definitivo. Se presenta un informe donde se explica la manera correcta de implementarlo. A continuación, presento un ejemplo de ítems bien redactado. Experimenta tensión muscular cuando debe presentar una evaluación. Y ahora un ejemplo de ítem mal redactado. ¿Siente que las tareas y exámenes le generan estrés y afectan su rendimiento académico? El constructo en este caso que estoy abordando se encuentra vinculado a la ansiedad al momento de presentar las evaluaciones. La ansiedad es definida por Bertoglia 2005 como la reacción tanto emocional como fisiológica que presenta un ser humano en determinadas circunstancias, cuando se ve expuesto a situaciones que le hacen perder la estabilidad, sintiendo miedo al momento de enfrentar alguna situación. Esto es ocasionado como consecuencia de reacciones propias de su interior que lo llevan a perder ese control de las emociones hasta el punto de no poder expresar con claridad sus saberes. Este constructo se puede evidenciar en síntomas físicos que incluyen tensión muscular, nerviosismo, sudoración, hasta dificultad para relajarse. Es por ello que el ítem experimenta tensión muscular cuando debe presentar una evaluación, guarda estrecha relación con esas manifestaciones físicas de la ansiedad, lo que permite de manera muy directa y precisa medir ese constructo. En psicometría hay que tener en consideración que los ítems respeten la coherencia con el constructo definido, ya que ello garantiza la validez del instrumento, la medición y la precisión del mismo. En resumen, la tarea de definir ítems para la elaboración de instrumentos psicométricos supone un trabajo sistemático basado en la validez y la confiabilidad de la evaluación. Cada una de estas etapas forma parte de un recorrido importante para alcanzar el objetivo de conseguir un resultado adecuado en los distintos contextos de su aplicación. Muchas gracias por su atención.